Las teorías de la simulación van a sostener, de nuevo, igual que el nombre, que lo que hacemos para entender la mente de los otros y sus emociones es una simulación. Lo que sí, en las dos versiones van a haber diferencias porque hay una versión que dice que esta simulación es explícita y otra versión que plantea que esta simulación es implícita. Para la teoría de la simulación explícita, lo que nosotros usamos para entender los estados mentales de los otros son nuestros propios estados mentales. Es decir, el acceso introspectivo que tenemos a nuestra mente es lo que nos va a dar la base para entender qué le está pasando a los otros. Por ejemplo, si nosotros vemos que María se encuentra con una amiga muy querida que no veía hace mucho, nos podemos imaginar cómo se sentiría porque tenemos acceso introspectivo a cómo nos sentiríamos nosotros si viéramos una amiga que no vemos hace mucho. Uno de los principales proponentes de este enfoque fue Alvin Goldman y lo vamos a usar acá para mostrar cuáles son los pasos de esta atribución. Nos vamos a imaginar una situación en la que Alvin Goldman está viendo una charla de Judith Butler. Entonces, si Alvin Goldman quisiera saber cómo se siente Judith Butler de dar esta charla, lo que haría en primer lugar sería ingresar, lo primero que ingresa es la información de la situación, ¿no es cierto? Él ve que Judith Butler está dando una charla y entonces lo integra con sus sensaciones de cómo se siente él al dar una charla. En segundo lugar, lo que va a hacer es integrarlo con el resto de sus mecanismos psicológicos, ¿no? Y en tercer lugar, va a atribuir el resultado de esa simulación a Judith Butler y así se va a dar cuenta acerca de cómo se siente Judith Butler en la situación en la que está. La propuesta no es muy difícil de imaginar. Más de una vez ustedes se habrán pensado, ¿no? ¿Cómo me sentiría yo si estuviera en tal situación, ¿no? O han hecho este ejercicio. Estoy segura que alguna vez lo habrán pensado que harían ustedes en la situación de alguien más. Pero ¿qué críticas se les ocurre a esta interpretación de cómo atribuimos siempre los estados mentales a los otros? ¿Se les ocurre algún problema? Bueno, los fenomenólogos han señalado dos problemas básicos. El primero, que es como el más importante, es que nosotros no tenemos esta sensación. O sea, ustedes en su vida diaria, cuando alguien los mira con muy mala cara, ustedes no se ponen a imaginar de forma explícita cuándo pusieron ustedes esa cara y entonces después recién se la atribuyen a la persona, sino que simplemente se dan cuenta que está enojado y se apartan, ¿no es cierto? Entonces la crítica de los fenomenólogos es que nuestra experiencia no nos muestra que haya un proceso de atribución de estados mentales de esa forma, que simulemos de forma explícita los estados mentales. Esa es la primera gran crítica. La segunda gran crítica es que si nuestra atribución y nuestra comprensión de los estados mentales de los otros está dada por nuestros propios estados mentales, sería difícil entender si realmente estamos comprendiendo a los otros o simplemente estamos comprendiendo cómo nos sentiríamos nosotros en esas situaciones. Y bueno, eso es como una gran disyuntiva que lo tienen en general las teorías que tratan de explicar cómo comprendemos a la mente de los otros, ¿no? Pero en la teoría de la simulación más, porque en esa teoría, de forma básica, lo que estamos diciendo que lo que usamos para entender la mente de los otros son nuestras formas de sentirnos ante las cosas y nuestras creencias. Entonces, es difícil saber si finalmente llegamos a entender cómo se está sintiendo el otro, si es que ese fuera el mecanismo, o si simplemente mediante ese mecanismo lo único que podremos saber es cómo nos sentimos nosotros en distintas situaciones. Por último, tenemos a las teorías de simulación implícita. De acuerdo a estas teorías, nuestra comprensión de la mente de los otros también está mediada por un proceso de simulación. Solo que en este caso el proceso es subpersonal. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de un nivel personal, estamos hablando de cuando una persona desea, cree, siente cosas. Hablamos de una serie de cosas que podemos atribuirle a una persona que es consciente de esas cosas que le pasan, ¿no es cierto?
Cuando hablamos de mecanismos subpersonales, estamos hablando ya de cosas que no le podemos atribuir a una persona, sino que suceden sin que esa persona sea consciente. Por ejemplo, mecanismos neurofisiológicos, mecanismos cognitivos de procesamiento de la visión. La idea es que cuando hablamos de que algo es subpersonal, es que está por debajo del nivel de la conciencia, por eso es subpersonal. Bueno, entonces para la teoría de la simulación implícita, esta simulación no es imaginativa, no es explícita, sino que es subpersonal. Lo que pasa básicamente es que cuando interactuamos con otras personas, se activan una serie de mecanismos neuronales, un grupo de neuronas a las que se ha llamado neuronas espejo, que son las mismas que se activarían si es que nosotros estuviéramos realizando ciertas acciones. Entonces, por una especie de resonancia, estas neuronas espejo hacen que podamos entender cuáles son los estados mentales y emociones que las otras personas están experimentando. Veamos un poco más sobre esto de las neuronas espejo. En 1995, un grupo de investigadores de la Universidad de Parma, en Italia, dirigidos por Giacomo Rizzolatti y Vittorio Galese, encontraron de forma casi azarosa estudiando monos macacos que se activaban las mismas neuronas cuando el mono estaba realizando una acción, como agarrar el maní, y cuando veía que otro mono o persona realizaba esa misma acción. Digo casi azaroso porque en realidad los investigadores no habían diseñado un experimento para ver eso inicialmente, sino que estaban simplemente estudiando el área motora del cerebro, y cuenta la leyenda que un día mientras almorzaban empezaron a notar que se activaban las neuronas motoras de la mano del mono sin que él estuviera haciendo ninguna actividad. Hay que decir que estos monos tenían implantados microelectrodos que permiten registrar con bastante precisión la actividad de neuronas individuales. Habiendo notado eso, se desarrollaron experimentos que fueron publicados en el año 96. Y a partir de ahí empezaron a realizarse investigaciones alrededor del mundo. Obvio, era un tema re importante habernos dado cuenta que los mecanismos de nuestras propias acciones están involucrados también en la comprensión de las acciones de los otros. Así que se desarrollaron experimentos con distintas metodologías como la estimulación magnética transcraneal, el electroencefalograma, la resonancia magnética funcional, para ver estos mecanismos con más detalle y su involucramiento ya no solo en la comprensión de las acciones, sino en la comprensión de las emociones, las intenciones y los estados mentales de otras personas. En este experimento, por ejemplo, desarrollado por Marco Iacoboni y su equipo, en la primera ronda se les pedía a los sujetos que imiten los gestos que estaban observando, y en la segunda ronda se les pedía que solo observen los rostros. Los investigadores encontraron que las áreas que se activaban en los dos casos eran casi las mismas. Gallagher y Zahavi van a sostener que en alguna medida estos experimentos contrarían a la teoría de la simulación explícita. Bueno, porque hay bastante evidencia de que hay un montón de mecanismos que no son explícitos ni conscientes que están relacionados a nuestra comprensión de la mente de los otros. A la vez, esta teoría de simulación implícita, que considera que nuestras simulaciones a través de la actividad de las neuronas espejo, no presenta el problema de la fenomenología experiencial que sí presentaba la teoría de la simulación explícita. Recordemos, este problema lo acabamos de ver, pero la idea es que nosotros en nuestra vida diaria no tenemos la sensación, no tenemos la experiencia de estar simulando, y entonces sería un problema eso para la teoría de la simulación explícita. Pero para la teoría de la simulación implícita, como dicen que la simulación no es consciente, no tienen ese problema. De todas formas, Gallagher y Zahavi van a hacer dos objeciones que pueden ser consideradas una, pero la vamos a ver como en dos partes. La primera objeción que van a hacer a la teoría de la simulación implícita es que es la interpretación. Es por qué interpretamos que las personas están simulando de forma no consciente. Si directamente podríamos hacer interpretaciones que sean menos cargadas conceptualmente. Podríamos pensar que las personas simplemente están teniendo una percepción
intersubjetiva, y enactiva, ¿no? Que involucra su acción. Entonces no van a negar la actividad de las neuronas espejo. Claro que hay como mucha evidencia que refuerza este fenómeno, pero van a decir que en realidad eso no está bien. Lo que está viendo no es una simulación, sino que sí hay una resonancia y hay una percepción intersubjetiva y enactiva de la mente de los otros. Se recordarán un poco de estas ideas de la percepción que ya vimos en otra lección. En segundo lugar, y bastante relacionada a la primera parte de la crítica, es que Gallagher y Zavy van a decir que es un problema asumir que hay simulación solo a partir de la actividad de las neuronas espejo. ¿Por qué? Porque la simulación exige que haya en alguna medida correspondencia entre lo que estoy simulando y el objeto que busco, simular y mi simulación. Y lo que pasa es que muchas veces la actividad de las neuronas espejo no se corresponde exactamente. Muchas veces sí, es lo que acabo de explicar, muchas veces se activan las mismas neuronas cuando yo, por ejemplo, veo un gesto de una emoción o hago yo ese gesto. O veo que alguien hace una acción o hago yo la acción. Muchas veces las neuronas espejo tienen esta característica, ¿no? Se activan cuando yo lo hago y cuando observo al otro hacerlo. Pero muchas veces no, la correspondencia no es exacta, y para Gallagher y Zavy eso va a ser como un gran problema que tiene la teoría de la simulación implícita para sostener que hay simulación. Vamos con un pequeño experimento que me estaba olvidando. Esto es significativo para pensar en el problema de la correspondencia que dicen Gallagher y Zavy que tiene la teoría de la simulación implícita, para pensar que hay simulación. Hay experimentos que mostraron que la memoria interfiere en la correspondencia. Por ejemplo, si se entrenaron a un grupo de sujetos para que en vez de usar el dedo índice, usaran el dedo chiquitito. Y después, cuando estas personas veían a otros usar el dedo índice, se activaba la zona cerebral relacionada al dedo chiquitito. Entonces, Gallagher y Zavy muestran con eso que es como que las neuronas espejo son bastante plásticas y entonces no siempre se corresponde de manera exacta. Por ejemplo, que siempre que yo vea que alguien usa el dedo índice, se va a activar mi parte del cerebro del dedo índice. De todas formas, Gallagher y Zavy creen que eso es una crítica contundente. Uno podría pensar que, en realidad yo hago alguna correspondencia pragmática, ¿no? Lo que me importa no es qué dedo muevo, sino que tenga la misma función. Pero esto después se lo pasamos a Gallagher y Zavy a ver qué dicen. Por último, la teoría de la simulación implícita presentaría en alguna medida el mismo problema que la teoría de la simulación explícita. Recordemos este problema, que es el que si yo interpreto lo que les pasa a los otros y sus estados mentales a partir de mis propios estados mentales y mis propias emociones, el problema es si realmente estoy entendiendo a los otros, de nuevo, el mismo problema, o si simplemente estoy usando mi material, ¿no? Y de repente, qué sé yo, si yo nunca estuve en la India haciendo algo, un ritual, no voy a poder entender exactamente cómo se sintió el otro en ese ritual, porque no tengo ningún material cercano mío para comprender eso que hizo el otro. Lo que van a decir los defensores de la teoría de la simulación implícita es que esa crítica en realidad no se sigue para esta teoría. ¿Por qué? Porque lo que van a decir es que las neuronas espejo en realidad son neutrales. Cuando yo simulo, lo que estoy simulando es simplemente la acción que veo o los gestos que veo, pero no simulo a la persona, no lo tengo que integrar. Vieron que en la teoría de la simulación explícita había un paso, el segundo paso, donde yo integraba la información con mis mecanismos psicológicos. En el caso de la teoría de la simulación implícita, eso no es así. Las neuronas resuenan ante lo que sucede, de forma
tácita y no consciente, y no hay ese segundo paso de integración con lo que sentiría yo como persona. Entonces de esa forma, queda un poco salvado el problema de que serían mis experiencias sobre las que yo proyectaría. No, lo que yo estoy proyectando es, bueno, en mi cuerpo, cómo resuena de forma directa con lo que estoy observando del cuerpo del otro. En este caso no el cuerpo, sino las neuronas que están involucradas en la actividad del cuerpo, ¿no? Bueno, con esto terminamos entonces con las 3 teorías y la primera parte del capítulo de Gallagher y Sahabi, que son las discusiones contemporáneas acerca del problema de la mente de los otros. La semana que viene vamos a estar viendo el segundo punto y el tercer punto, es decir, los problemas que clarifican y lo que dicen acerca de la interacción y las narraciones y la forma en que los niños van desarrollando esta teoría de la mente y la cognición social. Bueno, nos vemos la semana que viene.